Buenos días, buenas tardes, buenas noches, fanáticos de los Philadelphia 76ers. Bienvenidos a Debate Sixers, el podcast dedicado al equipo de la ciudad del amor fraternal. Mi nombre es Martín, soy la voz detrás de @SixersArg y me acompaña, como en cada una de las ediciones, Juan, quien hace lo propio con @afilados. En este episodio número 11 vamos a analizar lo que ha dejado una nueva semana de competición, con 2 triunfos ante rivales clásicos y también contendientes como los Sixers, un triunfo en Detroit y una caída también en ese mismo lugar que es una piedra en el zapato que puso una manchita a lo que era una gran semana, pero lo analizamos a continuación. La semana para los Sixers arrancó con un gran triunfo ante Boston Celtics el pasado viernes por la noche en el Wells Fargo Center. El conjunto de Filadelfia logró su segundo triunfo de forma consecutiva ante el equipo de Boston. Fue 122-110 en un partido donde Filadelfia jugó un gran último cuarto con un Embiid en un nivel espectacular, lanzando 93% desde la línea de libres con 38 puntos y 11 rebotes, y un equipo que tuvo una gran actuación en los minutos finales, sobre todo con la irrupción de Simmons, quien venía en el centro de las críticas. Nosotros le dedicamos de hecho un capítulo en el podcast, el capítulo número 10, a qué es lo que pasaba con la situación del base de los Sixers. Venía en el centro de la polémica. Ben no estaba teniendo un partido destacado ante los Celtics, pero tuvo un gran cierre con una racha de puntos en fila, acciones defensivas que fueron importantes, y terminó siendo determinante para cerrar el triunfo ante Boston en lo que era el comienzo de una semana que prometía ser interesante. Nosotros habíamos dicho también que se nos venían partidos importantes, Celtics y Lakers entre ellos, y 2 que creíamos que iban a estar dentro de los ganables, como era Detroit. Lamentablemente terminamos tropezando en uno de ellos. Pero volviendo al partido ante Boston, creo que el equipo jugó una gran actuación. El equipo de Doc Rivers, un Tobias Harris que también estuvo bastante firme, 3 de 3 desde la línea de 3, 23 puntos para una de las grandes o de las gratas noticias que tienen los Sixers en esta 2020-2021. Y también una buena labor de la banca en aquel partido, con un buen Thybulle, con un Cormax que entró y pudo meter sus triples. Tal vez un poco apagado Shake Milton, pero todos pusieron su granito de arena. Te pregunto, Juan, y de paso ya te doy la bienvenida, ¿cómo viste el comienzo de la semana a la victoria ante Boston? Siempre importante ganarle al clásico rival. Hola Martín, un saludo también a todos los que nos están escuchando. La verdad que fue un partido muy bueno, muy apasionante. Yo, al tiempo que se estaba disputando, iba tuiteando, haciendo el minuto a minuto, y decía: el que piense que esto está terminado, se va a terminar antes de tiempo, no sabe el partido que estamos jugando. Fue una primera mitad muy muy pareja y pudimos, gracias a un gran tercer cuarto donde lo ganamos 42-28, sacar una diferencia importante y sostenerla, pero el partido no estuvo cerrado en ningún momento. No es que pudimos relajarnos con demasiada anterioridad al cierre del partido. Aprovechamos obviamente la ausencia de Tatum, que es clave en Boston, es para mí el mejor jugador, aunque Jaylen Brown está teniendo una temporada fantástica. Fue la vuelta de Seth Curry en un partido muy bueno para él, sumó sus 15 puntos, Simmons repuntó también, 15 puntos y 11 asistencias, y lo de Embiid, bueno, es de otro nivel, está en un nivel fantástico, y además hacer 38 puntos y 11 rebotes en media hora de partido. Nos estamos dando el lujo a veces de utilizar a Joel 2 cuartos y medio. Si podemos mantener a Joel fresco, va a ser la clave para que lleguemos larguísimo, bien lejos en la postemporada también. Aunque bueno, ya hablaremos de los partidos que siguieron. Me preocupa su estado físico porque le están dando duro y parejo. Muy bien Tobias Harris, consolidando una fantástica temporada que para mí lo tiene en nivel de All-Star. Supongo que también vamos a desarrollar ese tema más adelante. Y la sorpresa, como bien mencionado, de Thybulle, que de pronto se convirtió en el primer suplente. Lo hemos visto al principio de la temporada relegado,
en la rotación y últimamente empezó a tener un protagonismo interesante, más que nada porque el equipo necesitaba fortalecer defensivamente y sabemos que Matisse en eso es experto. Creo que Tybul es un enorme jugador defensivo, me parece que es un recambio importantísimo que tiene Filadelfia, que es una adición espectacular a Green y a Simmons para defender en el perímetro, en momentos cerrados, lo dejó demostrado también ante Boston. El último cuarto de los jugadores estelares de los Celtics, por así decirlo, Jaylen Brown y Kemba Walker, fue muy malo gracias al trabajo defensivo que hicieron sobre todo estos tres nombres, Green, Simmons y Tybul. Tuvieron una gran actuación en el cierre del partido, que bueno, fue también importante para que se inclinara la balanza para el lado de los Sixers. Ese encuentro fue el primero de un back-to-back. La noche siguiente, sábado por la noche, los Sixers se presentaron en Detroit ante los Pistons. Sumaron un segundo triunfo, algo importante porque Filadelfia venía de caer en dos back-to-backs que había tenido, había sufrido derrotas en el segundo partido. Acá cambió que estuvo presente Embiid. A diferencia de los otros encuentros, Joel en el segundo partido del back-to-back había descansado, acá estuvo presente y volvió a firmar otra gran actuación con 33 puntos y 14 rebotes, 2 tapones, un 12-17 desde la línea de libres. Si bien estuvo fuera de su porcentaje, Embiid está tirando arriba del 85 más o menos por ciento de la línea de libres, es importante la cantidad de puntos, como se dice, puntos gratis que suma, puntos desde la línea, porque está tirando mucho, le hacen muchos fulls en acción de tiro y suma una buena cantidad de sus puntos también desde ese lugar. Pero este partido parecía la confirmación de la levantada de Ben Simmons, porque Ben Simmons arrancó un encuentro siendo muy agresivo. Yo siempre digo, Detroit le sienta muy bien a Simmons, fue el lugar en esa cancha donde consiguió su primera triple decena en su temporada novato, creo que fue en el séptimo, noveno partido que jugaba oficialmente y consiguió su primera triple decena, fue justamente en esa cancha. Y el sábado por la noche volvió a tener una buena actuación, siendo el segundo máximo anotador del equipo con 20 puntos. Además le sumó 9 rebotes, 7 asistencias, 3 robos. Y el dato destacado, que es el que más me gustó de esa noche, es que tiró 10 de 12 desde la línea de libres. Nunca con más de 5 tiros libres en un partido Simmons había tirado arriba con porcentajes tan altos. En general ha tenido partidos de 100% de efectividad porque tiró 2 libres o 3, pero ya hablando de un jugador que tiré 12 de libres y sabiendo los problemas que tiene Simmons a la hora de lanzar, fue tremendo que haya metido un 10 de 12 desde la línea. Obviamente fueron bien secundados por Tobias Harris y por Seth Curry, y hubo también otro trabajo interesante desde la banca que, si bien va con altibajos varios de sus jugadores, generalmente termina respondiendo bien cuando Doc Rivers lo necesita. Así que fue una segunda victoria consecutiva en un partido de back-to-back, lo cual era importante. No sé qué podés contarnos un poco de este partido, Juan. Interesantes los datos que decís en cuanto a Simmons y Embiid desde la línea de libres. Lo de Ben es un crecimiento sostenido, leve pero sostenido en sus 4 temporadas en la liga. Empezó con un 56%, pasó a un 60, 62 y ahora está en un 64, lo cual, bueno, es un aliciente. De a poco va tratando de encontrar esa consistencia de la línea de libres, y Joel casi 11 intentos de libres por partido en lo que es su cantidad más alta, su promedio más alto de la carrera. Sí, la verdad que fue de visitante y back-to-back complicado como siempre para Filadelfia, pero la diferencia estuvo en que jugó Embiid. Y un partido que se presentó complicado también con Detroit, que es un equipo que la verdad que no tiene un buen registro, pero los pocos triunfos que obtuvo fue ante equipos importantes. Lo sacamos adelante en la noche del sábado y nos volvimos a ver las caras el lunes por la noche, y ahí sí no jugó Joel y se notó muchísimo, y además tuvimos la mala suerte de que se despertara un ex jugador Sixers del proceso, que fue Jeremy Grant, y perdimos un partido donde yo la verdad que estuve muy molesto porque sin Embiid 0 triunfos y 4 derrotas, y todos pueden bajar el nivel en algún partido, pero cuando ya pasa siempre, cuando no está Embiid, se convierte en un patrón. Y me da bronca la forma en la que se perdió. En ningún momento estuvimos en partido, en ningún momento estuvimos compitiendo, nos pasaron por arriba y
Y un equipo que quiere ser candidato de verdad necesita tener cierta estabilidad, poder dejar de ser Embiid dependiente y compensar con otros jugadores porque los tenemos como para poder suplir a Embiid. Siempre lo decimos, si falta Simmons se puede simular un poco más, lo podés maquillar. Cuando falta Embiid obviamente es mucho más complejo, es imposible de reemplazar, pero no debería ser impedimento para ganarle a un pobre equipo de Detroit que está mal confeccionada la plantilla desde el minuto 1, desde que empezó el draft. Todo el mundo los criticaba por acumular hombres altos y la verdad que me dolió bastante. Se puede sumar a algún partido como el de Memphis. Creo que registro que tenemos de 13-6 tiene un par de derrotas de las que duelen e incluso una en la que ni siquiera deberíamos haber jugado. Nuevamente pienso que si se hubiese postergado ese partido como debió hacerse desde un principio y no hubiésemos regalado un par de partidos, estaríamos con un récord de prácticamente 15-4, 16-4. Duele por eso más que nada. Sí, un partido de la noche del lunes que fue derrota 119-104, que como bien decías vos se sintió mucho la baja de Embiid, un Howard que creo que a partir de ahí marcó una semana muy mala para él, estuvo muy flojo ante Detroit, repitió actuación ante los Lakers, donde prácticamente no hizo nada bien, pero esta noche del día lunes tuvo un Tobias Harris en su nivel, con 25 puntos, 3 de 6 detrás del perímetro, pero sin compañía. Un Seth Curry también apagado, un poco efectivo. Yo creo que a Curry le está costando regresar después del COVID. Venía muy alto, de hecho lo habíamos remarcado varias veces que era la tercera espada ofensiva de Filadelfia. Y esta semana post-COVID le ha costado bastante, ha perdido efectividad incluso en los tiros de tres, que es su gran especialidad. Y le está costando el regreso a la actividad. Sorprendió ese día la actuación de Tony Bradley ante la ausencia de Embiid y el bajísimo nivel de Howard. Bradley por lo menos en cancha sumó números, no sé si habrá sido una buena actuación, pero en números terminó con 12 puntos y 9 rebotes, pero sí, la verdad que ha sido una actuación decepcionante, una actuación donde, como bien remarcás vos, nunca estuvimos en partido. Cada vez que acortábamos diferencias a 6, 7, 8 puntos, terminaban estirándolas rápidamente, poniéndose doble dígito por encima de nosotros de vuelta, y así se nos hizo imposible poder pensar en arrebatar el segundo triunfo consecutivo en Detroit. Un Jerami Grant que tuiteé en su momento. Jerami Grant cuando estaba en Filadelfia estaba repleto de límites, era un jugador hiperlimitado, y el otro día contra nosotros, el lunes a la noche, era el mismísimo Michael Jordan del 96. Una locura lo que jugó Jerami Grant, metiendo triples, metiendo dobles, ganando rebotes. Terminó haciendo de todo y fue una piedra en el zapato. Pero la semana tuvo un cierre muy favorable para los Sixers. Nosotros le ponemos cierre la semana al día miércoles, lo cual es algo particular, pero bueno, vamos haciéndolo así viernes tras viernes, entonces nos queda generalmente el día miércoles como el día de corte por la última presentación en cancha de los Sixers. Una gran victoria ante los Lakers se dio en el Wells Fargo, 107-106, un partido donde Filadelfia dominó durante 43 minutos, porque desde el salto prácticamente lo tuvo dominado el conjunto de los Sixers, más allá que Lakers tuvo algún crecimiento en el segundo cuarto, siempre fue controlado por Filadelfia. El cierre era todo de los Lakers, si no me equivoco tuvieron una racha de 11-0 en el clutch para ponerse arriba en el marcador, y con 11 segundos apareció El Salvador, el hombre que reclamábamos. Siempre está la duda sobre Filadelfia en un cierre apretado, quién toma la responsabilidad de tomar el tiro, ¿no? Porque un jugador interno como Embiid, en una jugada con los segundos y posteados, más fácil marcarlo. Simmons no tira, a Curry y a Danny Green le tenés que generar por sistema una jugada donde queden liberados para tomar el tiro, y Tobias tomó esa responsabilidad en una jugada donde buscaron cambiarle la marca, estaba LeBron con él, una cortina terminó dejándolo a Caruso emparejado a Lex Clippers,
y Tobias se lo llevó hasta la pintura y terminó definiendo por encima de él, dejando, si no me equivoco, 2 segundos, quedaban 2.2 segundos. Anthony Davis tomó un triple de mitad de cancha que no tocó aro y terminó siendo el triunfo 107-106 para los Sixers. Fue un partido apasionante de principio a fin y la verdad que si lo hubiésemos perdido me hubiese puesto muy mal, porque como mencionás, de los 48 minutos Filadelfia dominó en cuanto al resultado y el juego 46-45. Y la enseñanza que te deja esto es que tenés que jugar los 48 minutos al 100%. Me parece que Lakers levantó muchísimo sobre el final. No hay demasiado que achacarle a Filadelfia. Y por suerte le quedó emparejado Tobias con Caruso. Y creo que fue el mejor emparejamiento que podríamos haber tenido, porque Anthony Davis estaba tomándolo a Embiid. Posiblemente la pelota al poste hubiese sido doble marcado y quedábamos un poco más complicados para tratar de que Embiid saque una falta y vaya a la línea. Y bueno, me parece que este fue el primer partido en el que vimos al Big Three en su máximo esplendor. Tobias Harris, 24 puntos, 7 rebotes. Joel Embiid, 28 puntos, 6 rebotes. Y vencimos con un triple doble, 17 puntos, 10 asistencias y 11 rebotes. Y otro tema importante, enfrente estaba Marc Gasol, que venía siendo la bestia negra de Joel Embiid cuando estaba en Toronto, y creo que ni lo sintió esta vez. Jojo estaba a un nivel superlativo, lo pasó por arriba, lo dominó. Me preocupó muchísimo una jugada en la que LeBron, con cierta mala leche, podemos decir, está permitido, que golpea a Embiid y se golpea la espalda. Es algo que lo viene trayendo, lo tiene a maltraer a Joel últimamente. De hecho, para el partido contra Minnesota está en duda. No creo que juegue. Y bueno, me parece que terminamos la semana con un récord de 3-1, favorable ampliamente. Podría haber sido 4-0 de no perder ese insólito partido con Detroit. Y el récord nuestro ahora es de 13-6, punteros y con mucho por delante. Y todo lo que queda es crecimiento. Y así como la banca está dando muestra de que está presente, se alternan los jugadores para dar la cara. A veces lo tenés a Milton con Maxi, y otros días cuando ellos bajan, los que crecen son Tybull, puede ser Kormas. Es interesante. Y un último comentario de lo que mencionaba de Howard. ¿Sabés que lo estoy viendo un poco nervioso? Cometiendo incluso faltas torpes, peleándose mucho, faltas técnicas también, hasta flagrantes. Siendo uno de los más veteranos, creo que es el más veterano, me parece que le falta cierta estabilidad emocional. No sé cómo lo ves vos. Sí, habíamos remarcado que Howard venía a aportar justamente veteranía y toda esa experiencia, o lo que da la experiencia, el roce, la cantidad de partidos, finales jugadas, título. Y la verdad que, como decís vos, en los últimos partidos se lo vio bastante fuera de su eje. De hecho, ante Lakers terminó con 0 puntos y 4 faltas personales en apenas 7 minutos, casi una falta por minuto y moneditas, minuto y segundos. Y la verdad que su nivel fue bastante bajo. De hecho, creo que contra Lakers, no sé si habrá quedado algo pendiente, porque parecía como que había ido a buscar algo en set de revancha contra sus ex compañeros y se terminó metiendo, si no me equivoco, con Morris en una discusión verbal un par de veces, y cosas que no le suman ni a él ni a Filadelfia. Lo que quiero remarcar también, lo que decías con respecto a la falta de LeBron sobre Embiid, fue un golpe durísimo, fue una falta flagrante que creo yo que si no era LeBron, si era, por ejemplo, si era Draymond Green, posiblemente sea expulsado del juego, porque Draymond Green tiene una personalidad mucho más en contra de los árbitros y no es tan respetado, por así decirlo, entre comillas, por la liga. Pero fue feo lo que le hizo LeBron en pleno salto, en pleno vuelo a Embiid, lo movió de su eje y terminó cayendo muy mal. El pivot de Filadelfia cayó con plena cadera. Estamos hablando de un hombre que está muy por arriba de los 100 kilos y que esos golpes se sienten muchísimos. Además, siendo Embiid, esto seguramente no lo pensás a la hora de hacer full. Bueno, él viene con dolor en la espalda, no lo voy a hacer caer porque le va a hacer mal. No, claramente eso no lo pensás, pero Embiid justamente arrastra problemas en la espalda, en la parte baja de la espalda,
y justamente sufrió un golpe ahí en esa zona. Seguramente, como decís vos, en el partido el viernes por la noche ante los Timberwolves en Minnesota no estará presente el pívot de Filadelfia, pero que cerró también ante los Lakers una gran semana, otra más en él. Venía de ser elegido jugador de la semana de la Conferencia del Este no hace mucho, y ahora vuelve a tener un gran rendimiento, sobre todo en partidos importantes como fueron el del miércoles por la noche ante Lakers y el del viernes anterior ante los Celtics. 3-1, una gran semana. Lástima esa piedra en el zapato de la derrota ante Detroit. También coincido en eso que decías de que si se hubieran ajustado un par de cuestiones en en un par de partidos que caímos, hoy estaríamos con un récord todavía mucho más favorable. Seguimos siendo el líder del este, eso está bueno, porque seguimos marcando la tendencia, por lo menos en nuestra conferencia. Fue una gran semana para Filadelfia, y ahora se le viene una semana con 3 rivales que no sé si están. Bueno, vamos a tener que visitar Indiana, ese sí es un rival de fuste porque viene teniendo una gran temporada, y si no está Embiid, como siempre pasa, Sabonis termina siendo tal vez el mejor pivot de la historia en cada partido que no enfrenta a Embiid, en cada partido contra los Sixers que no enfrenta a Embiid. Así que repasamos un poco la semana que se nos viene, Juan. Viernes 29 de enero a las 10 de la noche, horario Argentina, Filadelfia visita a Minnesota. Luego el domingo 31 de enero a las 9 de la noche, horario Argentina, vamos a estar jugando contra Sabonis y los Pacers en Indiana, para terminar una mini gira de visitantes en Charlotte contra los Hornets el miércoles 3 de febrero a las 9 de la noche, horario Argentina. Al día siguiente volvemos de local al Wells Fargo Center, jueves 4 de febrero a las 10 de la noche vamos a recibir a Damian Lillard y los Portland Trail Blazers en una semana que con 3 partidos de visitante pinta compleja. Me animo a decir que con un 3-1 estamos más que bien, aunque un 2-2 es tranquilamente posible. Veremos qué equipo de Minnesota nos encontramos. Minnesota, que viene siendo uno de los peores equipos de la temporada. Tiene a un Towns que, si no me equivoco, está con COVID. Eso es una noticia, obviamente, dejando de lado los problemas de salud, una noticia positiva para los Sixers. Después vamos a tener que jugar ante los Pacers y Sabonis, su nivel All-Star, y además un equipo que está entre los contendientes de la Conferencia del Este. Indiana está todos los años, siempre subestimado, y siempre está ahí luchando por los 6 primeros lugares de la conferencia. Ya después ante Charlotte creo que es un poco más accesible. Deberíamos ganar ahí sin mayores problemas, y cerraremos en el segundo partido un back-to-back ante los Trail Blazers, que son un equipo importante. Va a estar volviendo al Wells Fargo Center una vez más Robert Covington, a quien siempre es bien recordado, por lo menos por @SixerArg. Y veremos el tema de Lillard, en qué nivel lo encontramos y cómo podemos frenarlo a la estrella de Portland. Para ir cerrando, ¿te parece si hablamos un poco de que se abrieron las votaciones para el All-Star? Nosotros sabemos que vamos a tener una fija. Yo iría a 2 fijas en ese fin de semana. Si se hace el partido novatos, Maxi va a estar, uno de los mejores 5 novatos de esta temporada, como no va a estar Tyrese Maxey. Y si se hace el partido de estrellas, que sí es lo que ya se ha anunciado con la votación y todo ya en marcha, obviamente Embiid va a ser un puesto fijo, y no me extrañaría, viendo la temporada que está teniendo Embiid, que no termine siendo uno de los 3 más votados. Fue más votado Antetokounmpo en sus temporadas de MVP. ¿Por qué no Embiid empezar a encaminarse para ser el jugador más valioso de la liga, siendo uno de los 2 capitanes de los equipos del All-Star? Como bien decís, Embiid es una fija. Tenemos dudas con Simmons por el nivel que viene teniendo esta temporada, que tiene muchos altibajos. Y tenemos definitivamente a Harris en la mejor temporada, una de sus mejores temporadas, que podría llegar a meterse. Te digo la verdad, Martín, si llegamos a tener 3 jugadores en el All-Star, habría que buscar en los libros de historia cuándo fue la última vez que sucedió, o si alguna vez llegó a pasar esto. La realidad es que los votos son en parte por los fans, en otra parte por los jugadores, y en una tercera proporción por la prensa. Es 50% el voto de los fans,
25 por el voto de los jugadores y 25 por la prensa. La realidad, por lo que estuve viendo de la votación del año pasado, donde Ben tuvo una aceptable, una buena temporada, es que terminó en total con un promedio de 5.75. Es decir, entre los fans fue votado en el puesto número 8, por los jugadores en el puesto número 4 y por la prensa en la tercera posición. Me parece que el voto de los fans es independiente a los números. El que es fan y te va a votar igual aunque juegues mal. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, Kyrie Irving jugó 12 partidos de los 20 de Brooklyn y seguramente sea número puesto en el All-Star. O Kemba Walker, que el año pasado terminó siendo número 1 por la prensa y los jugadores y 3 por los fans, habiendo jugado tan solo 5 partidos, es una fija que va a estar. Pero me parece que a Simmons el tema del voto prensa lo puede bajar muchísimo, y a Harris el voto de la prensa lo puede elevar muchísimo. Creo que Embiid va a estar obviamente seguro, y me animaría a decir que es más candidato Harris que Simmons. No sé vos qué pensás. Hoy veo difícil que estén los dos. Embiid va a estar, lo descartamos, y como te digo, creo que va a ser de los más votados. Veo difícil que estén los dos por una razón de que, como bien decías vos, esta cuestión de la división del voto, de cuáles pesan más y quiénes van a poder subir un poco con el voto de la prensa o con el voto de sus colegas y quiénes no. Yo creo que a los dos les aparecieron, a ellos dos y a todos los bases y aleros, por así decirlo, de la conferencia les aparecieron dos competidores que no estaban el año pasado. Uno, James Harden, número fijo para ser base en la conferencia del Este, y por encima de Simmons incluso, y de Kemba Walker y posiblemente hasta de Kyrie Irving. Y el otro es Kevin Durant, que tampoco estaba el año pasado por estar lesionado, pero también número fijo entre los aleros. Entonces, si yo me pongo a pensar y veo entre los aleros en el Este, Durant, Tatum junto a Embiid, hay que ver después si se puede meter entre los reservas todavía Harris, pero sí la veo complicada este año. Ojalá puedan. Yo creo que Simmons va a hacer mucha fuerza seguramente con el apoyo de los fans. Es tal vez el jugador más representativo de toda Australia, y eso siempre pesa cuando vos tenés un continente atrás que te llene de votos. Pasaba con Yao Ming en su momento, pasa ahora mismo acá en Argentina con las campañas por Facundo Campazzo. A pesar de que Campazzo juega muy poco en Denver, seguramente recibe una gran cantidad de votos. Pasó con Ginobili, si no recuerdo mal, en sus últimas temporadas también, que recibió una enorme cantidad de votos. Entonces, cuando vos sos tan representativo de un lugar y podés arrastrar una masa de votos importantes, eso te va a llevar para arriba. Pero como bien decís vos, posiblemente el voto de la prensa, que ha estado muy dura con Simmons este año, lo baje bastante. Yo creo que el voto de los compañeros, de los colegas, muchos los tienen bien preponderado a Simmons, y eso puede equilibrar un poco. Y después con Harris, creo que va a pasar. Yo creo que está en un momento de hype importante Harris de la gente. Ha dado vuelta a esa lucha con muchos fanáticos de los Sixers que lo queríamos prácticamente que lo traspasaran por Martín Leiva de Boca Juniors de la Liga Nacional de Básquet, por cualquier cosa antes de que continúen los Sixers, y ha dado vuelta a esa lucha. Hoy está en un momento de hype tremendo, posiblemente también tenga mucho apoyo del público, y a favor de él creo que tiene apoyo es un jugador muy respetado entre sus colegas, y tiene apoyo también de la prensa. No es un jugador tan criticado, y además está teniendo un nivel tremendo, su mejor nivel en Filadelfia sin lugar a dudas. Así que si tengo que apostar por uno, pondría unas fichas en Tobias Harris, en que se meta entre los jugadores para el próximo All-Star. Sí, porque en el Este, cuando vemos el frontcourt, tenemos a Joel y Antetokounmpo como fijas. Quizás Siakam, que el año pasado logró meterse. Siakam afuera, Siakam está bajísimo, no es Siakam. Robaron o Siakam nos habían mentido el año pasado, o este año pusieron a un impostor a jugar, porque está bajísimo. Subieron las acciones de Sabonis, quizás bajaron un poco la de Butler, porque la prensa lo puede desconsiderar un poco, más que nada porque no tuvo mucha participación. Tatum obviamente creció, bajó un poco a Adebayo.
Y hay un jugador en el este que no mencionamos, que es Trae Young, que el año pasado fue el de mejor coeficiente. Segundo en voto prensa, tercero en voto jugadores y primero en voto fans. Por arriba incluso de Kemba Walker, de Kyrie Irving y de Derrick Rose, que aún a la edad que tiene, que 30 y cortos, pero muy baqueteado físicamente, fue cuarto, con más de 1.800.000 votos. Me parece que es una gran temporada de Bradley Beal también. Y creo que va a tener mucho voto fan. El año pasado estuvo noveno en esa categoría. Y Jaylen Brown va a ser All-Star finalmente. El año pasado en voto fans terminó séptimo, pero los jugadores lo votaron en el puesto 13 y la prensa en el puesto 11. Ante las ausencias de Kemba y de Tatum, me parece que Brown, sus acciones se fueron para arriba, se dispararon y para mí va a terminar siendo All-Star. Posiblemente, coincido en varias de esas opiniones. Me sorprendió, hablando que decías de Jimmy Butler, el otro día se viralizó una imagen de él muy flaco. Se ve que el COVID le pegó duro, había perdido muchos kilos y se veía considerablemente. El jugador que todavía no pudo regresar a las canchas seguramente lo estará haciendo en los próximos partidos. Pero bueno, será una cuestión de meterle votos y votos a los 3 jugadores de los Sixers, ahí apoyarlo desde las redes sociales, que es lo único que podemos hacer nosotros, y después esperar que también reciban el apoyo de sus colegas y los periodistas para, ¿por qué no?, soñar con un trío de representantes en el All-Star Game, algo que yo la verdad no recuerdo. No sé si San Antonio alguna vez con Parker, Ginobili y Duncan habrá estado, pero creo que no, porque cuando Manu estuvo me parece que Parker no estaba. Pero después no recuerdo en era moderna 3 representantes de equipo. No sé si el Boston de Garnett, Pierce y Allen, pero la verdad no hay un ejemplo así que se me venga claro a la cabeza de que haya sucedido. Veremos si podemos ser nosotros un equipo que marque ahí un hito en la historia de los All-Star. Cerramos un nuevo episodio de Debate Sixers, capítulo número 11 de esta primera temporada. Recordá que nos podés seguir en nuestras redes sociales, nos buscás en @SixersArg y en @afilados. Muchas gracias por estar del otro lado, hasta la semana que viene.